Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, analizando en esta oportunidad su artículo 33, que establece una garantía fundamental dentro de cualquier proceso judicial. Les hablo del derecho de toda persona a no ser obligada a declarar contra sí misma ni contra sus familiares más cercanos. Esta norma protege no solo el derecho a guardar silencio, sino también algo más profundo, la posibilidad de enfrentar la justicia sin que ello implique traicionar nuestra conciencia o nuestros afectos más íntimos. Escuchen ustedes lo que nos dice la norma que ocupa nuestra atención en este podcast. Abro comillas, artículo 33, Constitución Política de Colombia. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Cierro comillas. Lo primero que vale la pena destacar es que este artículo no prohíbe declarar, sino que impide que alguien sea forzado a hacerlo. Es decir, cualquier persona puede decidir hablar si lo desea, incluso en su propia contra o de un familiar, pero lo importante es que esa decisión debe ser libre, sin presiones ni amenazas, y mucho menos como condición para acceder a beneficios procesales o evitar castigos. Esta norma tiene un trasfondo humano muy claro, proteger la dignidad de la persona, y es que cuando alguien es obligado a hablar en su contra, o peor aún, a incriminar a quienes ama, no solo se ve comprometida su situación legal, sino también su integridad emocional. En muchos casos, esto puede generar culpa, angustia y un conflicto moral difícil de sobrellevar. Por eso, el artículo 33 que estamos estudiando no solo garantiza una herramienta legal, sino también una barrera ética frente a los excesos del poder penal. Este enfoque ha sido reforzado por la Honorable Corte Constitucional, que en sentencias como la C-776 de 2001, ha dejado claro que el Estado no puede exigir colaboración en el esclarecimiento de los hechos si eso implica que el procesado se vea forzado a hablar en su contra o a afectar a sus seres queridos. En dicha sentencia, la Corte analizó una norma del antiguo Código de Procedimiento Penal que obligaba a las personas en libertad provisional a colaborar con el esclarecimiento de los hechos bajo la gravedad del juramento. La Corte encontró que esta expresión podía usarse para presionar a los acusados a declarar, y por eso la declaró inconstitucional. En línea con esa interpretación, debe recordarse que el Estado tiene la responsabilidad de investigar los delitos y probar la culpabilidad, no el ciudadano. En este sentido, el silencio no puede entenderse como una forma de obstaculizar a la justicia, sino como una manifestación legítima del derecho de defensa y del principio de presunción de inocencia. A nadie se le puede exigir que contribuya a su propia condena, ni que ponga en riesgo a quienes forman parte de su núcleo afectivo. Además, como bien lo ha señalado la doctrina, este tipo de normas tienen una finalidad aún más profunda: impedir que el sistema penal pase por encima de la identidad y la humanidad de las personas. Obligar a alguien a declarar contra sí mismo o contra un familiar es una forma de violencia simbólica que puede afectar la autoestima, la integridad moral y la estabilidad de la familia. Y es justamente ahí donde la Constitución pone un límite claro. La justicia no puede edificarse sobre el dolor íntimo de quien se ve forzado a hablar. Considero importante aclarar en este punto de nuestro podcast que el artículo 33 que estamos estudiando no impide que una persona quiera colaborar voluntariamente con la justicia. Si alguien decide declarar por convicción y lo hace de manera libre e informada, puede hacerlo, pero lo importante es que no debe haber sanciones, amenazas ni condiciones ocultas que lo fuercen a tomar esa decisión en contra de su voluntad. Esta protección, que a simple vista podría parecer un detalle técnico del proceso penal, en realidad es una expresión muy profunda del respeto que debe tener el Estado por la dignidad de cada persona. Es, en últimas, un reconocimiento de que la autonomía individual y los vínculos familiares, como núcleo esencial de la sociedad, merecen ser preservados incluso frente a la necesidad de esclarecer los hechos, porque el ejercicio de la justicia no puede construirse a costa de los principios fundamentales que sustentan el orden constitucional. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, me gustaría citar, a manera de conclusión, un fragmento incluido en la Constitución Política de Colombia, comentada por la Comisión Colombiana de Juristas, escrito por los doctores Manuel Barreto y Libardo Sarmiento. Ellos afirman, abro comillas: en un Estado democrático, la actuación del sistema penal tiene en la dignidad de la persona y los lazos afectivos uno de sus límites, siendo consustancial a la dignidad humana la guarda de la autoestima y de los lazos fundamentales constitutivos de su personalidad. Es razonable que se reconozca a las personas el derecho a no declarar contra sí mismas o contra las personas cercanas. De no ser así,
el sistema penal pasaría por encima de elementos sustanciales de la identidad de los seres humanos, siendo principio de su humillación o de su destrucción como personas y de la desintegración de la familia, sistema primario de formación de los individuos y estructura básica de la sociedad. Cierro comillas. Podemos concluir este análisis entonces resaltando que el artículo 33 de la Constitución consagra una garantía esencial del debido proceso. El Estado tiene el deber de investigar y sancionar los delitos, pero no puede hacerlo vulnerando la dignidad humana ni los vínculos familiares protegidos por la Constitución. Esta disposición no se limita a un derecho al silencio, representa una salvaguarda frente a la autoincriminación forzada y a la instrumentalización de los lazos afectivos en el marco de la actuación penal. Reconocer su importancia es entender que la justicia, para ser legítima, debe respetar los límites que impone el orden constitucional. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que analizamos el derecho a no declarar contra sí mismo ni contra familiares cercanos, consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política de Colombia. Espero que este tema haya quedado claro y ante todo que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.